Buenos días. ¿Puede organizar la pantalla? Sí. Voilà. Brutal. Ya está. Voy a hablar, ¿no? Será más fácil. Bebemos paisajes del vino. Bebemos lugares, geografía, geología y manera personal de captar estos paisajes del vino. Entonces, es casi imposible de hablar de un ADN de los vinos, del Duero y del Douro, porque los paisajes son plurales y singulares al mismo tiempo. Entonces, la única manera de capturar un ADN es de encontrar cuáles son los enlaces entre los vinos de esta gran área de múltiples zonas pequeñas, el Duero, el Douro. Una uva, Tempranillo, una forma de elaborar y clasificar el envejecimiento en barrica de roble. Y tercero, el impacto de la biodiversidad en los aromas de los vinos. Voy a intentar de explicar un poco. Aquí. Sí, el ADN olfativo de los vinos del Duero. No es fácil de presentar. Vamos a trabajar con los aromas. Para mí, los aromas son la clave de todo. Para clasificar, para organizar, para la calidad, la importancia de los aromas va más allá de una carta magistral de profesional. Es nuestra memoria olfativa, consciente o no, vinculada a nuestras emociones y preferencias. Y creó una ciencia aromática de armonías moleculares en 2002. Es el mundo de las aromas. We remember only 5% of what we see, 3% of what we hear, 1% of what we touch, and 35% of what we smell. Perdona por el inglés. Armonías moleculares, una ciencia aromática de comida, de vinos y de todo, porque las aromas es en todo. Perfumería, vinos, alimentos, en todos los mundos. Un poco de explicación de esta ciencia aquí. I am pleased to present you the genesis of the aromatic science of molecular harmonies that I have created in 2004 after 20 years of investigation and sommelier and cooking and also in molecular biology, especially in the aromatic world, because I think aroma is the center of all the pleasure we have when we are eating and drinking. So what is the molecular harmony? So when you are mixing two ingredients dominated by the same molecule of the same family, the result is greater than the sum of its parts. 1 + 1 = 3. Since I've published the first result of this new aromatic science and the book Taste Buds and Molecule in 2009, a lot of great chefs around the world use those books and this science as same with sommelier and mixologue. I will give you some example of great matching. Coconut and shiitake mushroom, they share exactly the same dominant molecule whatsoever you will do as recipe. Parmesan cheese and espresso coffee, 24-month aged Parmesan cheese, you depend, you taste, it's amazing. You can do whatsoever you want with that as recipe. And finally, nori seaweed and raspberry. This is quite a way you need to do a zoom in your head because nobody mix nori seaweed with raspberry, but science told us alpha ionon molecule are the same dominant and the both ingredient as in wine of Merlot and Mencia in Spain, so you can match all of that. Remember, 1 + 1 = 3.
he publicado esta ciencia en 7 libros, entre ellos Papilas y Moléculas, en 2009. Después 30 años de investigaciones para entender mi trabajo de sommelier, de chef, y para utilizar la ciencia para intentar de escoger nuevo camino. Desde septiembre tenemos el privilegio de contar con una cátedra de sabor y gastronomía en la Universidad de Barcelona. Vamos a crear un máster en las aromas, crear muchos eventos, muchas investigaciones. Trabajamos ahora con un doctorando en una tesis de reutilización de las lías de cava para crear una masa madre del pan, pero también para utilizar estas lías para crear un nuevo modelo de destilación, nuevo modelo de fermentación de los alimentos. Es una pequeña revolución, pienso, con esta tesis de Alba Martín, que es un doctorando de la Universidad de Barcelona. Estamos el sponsor de esta tesis, el colaborador. No me encanta la palabra sponsor, pero... Desde 2019 soy el consultor especial del proyecto Sony AI, Inteligencia Artificial en Gastronomía en Japón, donde estamos construyendo una interfaz de AI para crear un diálogo entre los creadores y el AI, tratando de transferir en la IA la intuición, la sensibilidad, el placer de la creatividad, porque AI no tiene sensibilidad. Ahora es el momento de intentar de utilizar nuestra sensibilidad humana, el placer de la creatividad, junto con AI. No sé si será posible. En 50 años sí, hoy no. Después de 35 años de colaboraciones en más de 30 países, decidí de abrir un primero Chartier World Lab con el fin de construir un equipo multidisciplinario en torno a mi ciencia aromática para realizar análisis moleculares en el ámbito de los vinos, los licores y alimentos, así como para desarrollar proyectos en torno del mundo, del universo de arte, perfumería, biodiversidad, neuromarketing, neurociencia. Hay muchas cosas. Es en Barcelona y vamos a abrir otro lab en otra parte del mundo, como Tokio, como Montreal, posiblemente en Portugal también. Aquí son ejemplos de análisis moleculares y de armonía molecular para definir vuestro ADN, el ADN del vino o de alimentos o de cualquier producto. Es la manera de trabajar. Aquí un ejemplo. Hemos hecho un trabajo de análisis de la garnacha en la Rioja. Entonces aquí son las moléculas dominantes en general en la garnacha, en la Rioja, en la zona en general, la larga zona de la Rioja. Fue un estudio en GCMS, la nariz, el equipo, la cata, muchos vinos, también la literatura científica, la literatura de los sommeliers, los grandes catadores, cuáles son aromas que vienen más en la garnacha. Aquí son las moléculas, son ingredientes aquí. Ingredientes que comparten las mismas moléculas que la garnacha, puede cocinar con estos ingredientes. Aquí es una mapa de los ingredientes para cocinar, para crear nueva receta o para cambiar receta del pasado. Todo es posible aquí. Una receta con trufa, cordero, un poco de ciruela y una salsa con clavo. Perfecto, vamos con una garnacha. ¿Qué garnacha? Una garnacha de Rioja. Es posible. Es la ciencia aromática de armonías moleculares. Entonces, vamos al ADN olfactivo de los vinos ¿existe un ADN?
aromático de los vinos del Duero? No lo sé. ¿Existe un ADN aromático de los vinos del Douro? ¿Existe un ADN aromático común? Es la pregunta para mí más importante, pero más difícil para entender, para capturar un ADN aromático común a los vinos del Duero y del Douro. Como lo dijo en empezar, bebemos paisajes del vinos, de diferentes lugares, diferentes zonas, diferentes áreas, pequeñas, grandes, largas. ¿Cómo capturar un ADN? De Soria a Villarreal, Rigua, hay una constelación de DO y de DOC y de tipos de terroir, de variedad de uvas, de clima, es infinito. Aquí, Ribera del Arlanza, Tenta del Pez, Garnacha, Mencia, Ribera del Duero, Tenta del Pez o Tento Fino, depende, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cigales, Tempranillo también, Rueda, Verdejo, Sauvignon Blanc, Toro, Tenta de Toro, Malvasia, Garnacha, Tenta, Verdero. Y hay muchas cosas aquí en el Douro y tras o Montes, Tenta Roriz, Touriga Nacional, Touriga Frangas. Pero Tenta Roriz, Tempranillo, Tenta de Toro, Tenta del Pez, es como puede ser que es un ADN común a los vinos del Duero y del Duero y del Douro. Uno de nuestros proyectos a Chartier World Lab, 3 o 4 años pasados, es la carta aromática. Una carta aromática de vinos que me inspiró para empezar a responder a esta pregunta. Es una nueva manera de escoger el vino, es la carta de vino. El sommelier se va a la mesa, aquí, la carta de vino. Es análisis de moléculas aromáticas dominantes en los diferentes perfiles genéricos de vinos. Creación de 7 grandes categorías por perfil aromático. Son todos los vinos del mundo y bebidas en 7 categorías aromáticas. Y creación de perfuma, 7 perfumes, mezcla de moléculas para cada categoría y creación de una cara aromática con los 7 perfumes. Al final, es la carta de vino en 7 categorías aromática. ¿Por qué hablo de este cara hoy? Para mí, es como una prueba que es posible de capturar el ADN del Duero y del Douro para el camino de las aromas. Es que 4 años pasados he hecho esta. Ici, vinos maduras, vino tinto y rosado con aromas de frutas rojas y negras maduras, vaina, cacao, Ribera del Duero. Aquí, otro aquí. Es categoría número 6, especiados, vino tintos rosado con aromas de frutas rojas y negras, especias, pimienta, clavo, regaliz, madera. Son aromas que firman el ADN de muchos vinos de Ribera del Duero, del Douro, de Trás-os-Montes en Portugal. Aquí hay Rioja, Roda, hay muchos vinos que son de la zona. La categoría 7, envejecidos, vino tinto con aromas de vinos evolucionadas, 2, frutas confitadas, trufa, tabaco, sotobosque, animales. Entonces, la K, no sé, un mes pasado cuando sé, ¿cómo capturar este ADN? Es muy difícil. Puede ser que la K es mi prueba que las moléculas aromáticas son muy importantes al momento de intentar de capturar este ADN. Los aromas son uno de los elementos fundamentales sirviendo la caracterización sensorial del ADN aromático de los vinos. Pero hay muchos factores que influencian el ADN aromático de los vinos del Duero y del Douro. El tipo y la edad de las viñas y de los terroirs, la cosecha, el tipo de vinificación, el tipo y la duración del envejecido, el blend, la edad del vino cuando lo bebe. Hay muchas cosas.
Dos factores me parecen dominantes para el ADN aromático: el envejecimiento de barrica roble y la uva tempranillo y Tentaroris. Para mí es posible, en general, de generalizar, decir, ok, aquí es como un ADN, la barrica roble. Es la cocina del vino, un poquito. La clasificación en la historia, la Rioja no está en el Duero, pero Ribera del Duero, crianza, reserva, gran reserva. Es una clasificación no de terroir aquí, es una clasificación de la elaboración, de la forma de elaboración. En Toro es el mismo, en Cigales es el mismo. Entonces, para mí, puede ser que es un camino interesante para escoger un ADN, porque el ADN es plural, no es único. Antes el proceso de quemado, el roble usado para hacer las barricas comparte muchos componentes aromáticos, vaina, clavo y otro. Voilà. Aquí son las moléculas, una parte de las moléculas dominantes en la barrica, pero no en la barrica, en el vino. Es en la transformación con el vino, el alcohol del vino, la barrica que es quemada, en todo. Aquí es guayacol, que es smoky aroma. Methyl guayacol es el mismo, methyl octalactón, que es whisky lactón al final, que es más enlace a batonca, coco, albaricoque, muchas cosas. Son lactones, furaneol, que es la fresa, que es caramelo al mismo tiempo afrutado. Maltol, afrutado, un poquito recuerdo la fresa. Dimetilpirazina, es el mundo de las pirazinas, pero dimetil para mí es como las pirazinas que son cocinando. Quemado. Y ciclotén es el café, el cocoa, la vainina. No necesita presentación. El eugenol, que es especies, clavo, fresa también. Hay mucho eugenol en la fresa. Fresa es un marcador aromático, es una parte importante de los tempranillo del Duero y también en el Douro, en el Tentaroris. Aquí, solo para compartir, son ingredientes que comparten las mismas moléculas aromáticas que los vinos que fue envejecido en barrica. Entonces, puede crear recetas o puede maridar recetas que es en libros o a vuestros restaurantes con estos ingredientes y con vinos que fue envejecidos en barrica, especialmente los vinos de Duero y de Douro. La reacción de Maillard es la cocción, es el mismo. Las mismas moléculas de la barrica son las mismas moléculas dominantes de la reacción de Maillard. Exactamente. La uva tempranillo es la segunda pista para mí. Aquí, Ribera, Tenta del Pez, Tento del Pez, se cambió de nombre, Tempranillo, Toro, en el Douro, Tentaroris. Aquí, una parte de las moléculas dominantes en los vinos de Tempranillo y Tentaroris. Fue un análisis moleculares en nuestro lab con muchos vinos después de muchos años y al final son
las moléculas que puede ser que es el ADN, gracias. ¿Es un billete para que voy a Barcelona o? Gracias. Golden Pass, Golden Pass. Y aquí hay gallacol, rosa, fresa, especies, afrutado, fresa, especio. Y si grasos insaturados, notas verdes, un poquito que verdes de calidad para mucho frescura en la boca, nota de tierra afrutada. También coco, afrutada también, vaina. So, hay muchas moléculas que firman el ADN. Otras, furaneol, que es la fresa, carnesol, que es un poco el piel de naranja, furfuril mercaptan, que es café tostado. Es también un poco el pomelo, rosa, poroso. Es muy interesante. Alfa-ionón, beta-ionón, que es la frambuesa o la violeta, depende de vuestra experiencia o vuestra cultura. Cualquier persona que dice, no, es violeta, otra persona es frambuesa. Es la misma molécula. Es alfa-ionón. Beta-demasquenón, que es una molécula muy importante en el mundo de la perfumería, especialmente a 1950 más o menos, hay muchos perfumes que fue con beta-damasquenón, que fue una nueva molécula a la época, pero está en el vino. Ciruela, tabaco, rosa, eugenol, que es fresa, damascón, que es grosella negra, ciruela también, mermelada, tabaco. So, la idea aquí fue de capturar qué son las moléculas dominantes en los vinos de Tempranillo, que pienso con la barrica de roble, el impacto de la barrica, el impacto de la uva Tempranillo, es como un ADN, puede ser que es para firmar el estilo de los vinos, no de el vino, de los vinos de Tempranillo, del Duero y del Douro. So, entonces la ciencia explica la mayoría de notas aromáticas de catas del vino de esta zona. Cacao, plum, tabaco, cuero, especias, ahumado, fresa, vainilla, frambuesa, mora, clavo. So, son aromas de la fisionomía de la piel y de precursor de aroma del Tempranillo. Depende del terroir, del clima, de muchas cosas, y también el impacto de la barrica, envejecimiento en la barrica. Pero el ADN aromático está cambiando con el cambio climático, después de 30 años más o menos, que también impacta la biodiversidad. El impacto de la biodiversidad en el ADN aromático de los vinos del Duero y del Douro es para mí el eslabón perdido de la definición del concepto terroir y que define la singularidad de una zona. The missing link en inglés, the missing link of la palabra terroir. ¿Por qué? Aquí es parte de la definición del terroir biótico, del suelo, los factores como trabajar el suelo, el clima, el agua disponible, es muy importante, la uva, el factor humano, cómo el humano trata la viña y el vino. Pero biodiversidad es el missing link, pienso. Necesito trabajar un poquito más para entender la biodiversidad, el impacto de la biodiversidad en las aromas del vino, de cada zona, y para proteger nuestra biodiversidad. Estamos en un momento muy frágil de la historia, no solo del vino, de la humanidad. Y la biodiversidad será una finalidad para salvar la humanidad. Una, no solo hay muchas cosas importantes. Aquí los paisajes del vino en el Douro está magnífico, pero hay muchos biodiversidad, diferentes árboles, plantas silvestres, hay muchas cosas. Aquí en Ribera del Duero, al mismo tiempo oliva.
Entonces, pienso, la biodiversidad tiene un impacto como la barrica y la uva tempranillo tentaroil sobre el ADN aromático de los vinos del Duero y del Douro. Esto es el parte de la respuesta del ADN aromático común de los vinos del Duero y del Douro. Gracias.